El libro de Hebreos está basado fuertemente en en los libros del Antiguo Testamento, en la palabra de Dios del Antiguo Testamento. Y por lo tanto, creo que el autor de Hebreos escribía a gente que conocía esos pasajes muy bien y nosotros no los conocemos tan bien. Entonces la forma de estudio que hemos tomado es repasar, conocer esos pasajes y no nada más la frasecita que puede llegar a citar en el libro de Hebreos. A veces son partes muy largas que citan Hebreos, a veces es nada más una frase de pequeña, medio versículo inclusive del Antiguo Testamento. Pero lo que hemos tratado de hacer es ver el contexto del pasaje en el Antiguo Testamento, y de vuelta, si no se quedan satisfechos con el contexto que yo doy, pues pueden regresar y leer más alrededor de ese versículo, todo el libro, para conocer mejor el contexto. Pero bueno, conocer esos para cuando el autor de Hebreos dice este texto, dice este texto, dice este. Entonces hemos tomado la opción de decir, vamos a estudiar esos textos, conocerlos, y luego regresamos al libro de Hebreos y podemos seguir su argumentación sin quebrantarlo tanto. O sea, nada más mencionar esta parte y asumir que conocemos cuál es o sea, cuál es ese texto y un poco de ese texto con su contexto, ¿no? Y seguir su lógica de él. Vamos a orar entonces antes de seguir. Ya habíamos hecho eso durante un estudio y hoy vamos a seguir con el segundo estudio. Todavía nos faltan textos, pero hoy sí espero que entremos al primer capítulo de Hebreos. Padre, te doy gracias por este libro de Hebreos, Señor. Tiene tantas clases y tantas lecciones para nosotros, Señor. Te doy muchas gracias por ello. Nos enseña, Señor, de vuelta la relación del Antiguo Testamento con el Nuevo con el Antiguo. Es un ejemplo de un hermano que expone las Escrituras, y de ahí podemos nosotros tomar ejemplos para también exponer estudios sobre las Escrituras. Tiene muchas riquezas, Señor, y te damos gracias por el libro. Te pedimos hoy, Señor, que podamos entender los pasajes del Antiguo Testamento, entender cómo el autor de Hebreos los empieza a hilar, ligar, relacionar con lo que él está diciendo, Señor, acerca de ti, acerca de la obra que tú has hecho por nosotros, Señor. Ponemos esto en tus manos, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos haga entender lo que la palabra está diciendo, y a la vez tu Espíritu Santo lo mande a nuestro corazón, Señor, para que podamos meditar en él y tomarlo, Señor, como pues lo que guía nuestras vidas. Como dice la palabra, tu palabra es lámpara a mi camino. Te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces pues tengo en pantalla y voy a ir rápido, nos va a servir de repaso. Vimos Ezequiel capítulo 10, o sea, estos versos los vimos hace 15 días. Entonces vamos pues simplemente voy a repasarlos. Nos vimos Ezequiel 10 y creo que Ezequiel 10 era sobre la gloria de Dios, lo que vimos en Ezequiel 10. El Salmo 2 era un pasaje donde habla, importante, lo vamos a ver, porque habla del rey que Dios ha puesto en la tierra. Primera de Crónicas 17 es un pasaje importante porque tiene que ver con la casa de Dios, el hacer una casa. Y de vuelta vimos que era una casa y un rey que iba a venir y poner una casa para siempre, que Dios le iba a hacer una casa, y eso lo toca en el libro de Hebreos. En segunda de Samuel, o sea, primera Crónicas es un relato y segunda de Samuel es paralelos sobre el mismo tema. Deuteronomio 32, vimos la traducción de ángeles en vez de dioses. O sea, es un texto que él va a citar, quizás no lo vamos a ver en su momento. Y aquí Salmo 97 pues es sobre la grandeza de Dios, qué tan grande es, y eso también lo vamos a ver en
el estudio, bueno, en el libro de Hebreos él va a hablar de Dios en esa grandeza y pues cómo se aplica a nosotros, ¿no? El verso el Salmo 104 vimos, tú eres grandioso, y bueno, hablando otra vez de la grandeza de Dios, que lo va a aplicar en eso, y creo terminamos con este Salmo 45, y eso ya nos lleva a donde nos habíamos quedado. Y el Salmo 45 es cómo Dios tiene una persona que tiene un trono, y es un trono eterno, y el autor de Hebreos va a aplicar ese salmo a la persona de Jesús. Pero si no me equivoco es hasta donde llegamos hace 15 días en el primer estudio, y ahora vamos a seguir con el Salmo 102 y conocerlo de vuelta. Ahorita nada más estamos tratando de conocerlo. Les estoy anticipando un poco el uso que le va a dar el autor de Hebreos a estos textos. Pero tenemos el Salmo 102 que dice: mis días son como sombras nocturnas, me voy marchitando como la hierba. Pero tú, Señor, reinas eternamente, tu nombre perdura por todas las generaciones. Te levantarás y tendrás piedad de Sión, pues ya es tiempo de que la compadezcas. Ha llegado el momento señalado. Tus siervos sienten cariño por sus ruinas, los mueve a compasión sus escombros. Las naciones temerán el nombre del Señor, todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad, porque el Señor reconstruirá a Sión y se manifestará en su esplendor. Atenderá la oración de los desamparados y no desdeñará sus ruegos. Que se escriba esto para las generaciones futuras, para que el pueblo que será creado alabe al Señor. Miró el Señor desde su altísimo santuario, contempló la tierra desde el cielo, para oír los lamentos de los cautivos y liberar a los condenados a muerte, para proclamar en Sión el nombre del Señor y anunciar en Jerusalén su alabanza. Cuando todos los pueblos y los reinos se reúnan para adorar al Señor, en el curso de mi vida acabó Dios con mis fuerzas, me redujo los días. Por eso dije: no me lleves, Dios mío, a la mitad de mi vida. Tú permaneces por todas las generaciones. En el principio tú afirmaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de lado. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán, y sus descendientes habitarán en tu presencia. En este salmo lo que vemos, hermanos, y es realmente algo que está en muchos de los salmos, el salmista está viendo su finitud, su mortalidad, y comparándolo con el hecho que Dios es eterno. El verso 12, ¿verdad? Perdura por todas las generaciones. Y está hablando él en el momento en que los judíos están, vemos el verso 14, cariño por sus ruinas, Israel, Jerusalén y alrededores, ya nada más ruinas, pero aún así ellos en ruinas. El salmista, el verso 15, las naciones temerán el nombre del Señor, y todos los reyes de la tierra reconocerán su majestad. O sea, a pesar de que ellos han sido castigados por Dios y su nación políticamente prácticamente está destruido, o humanamente está destruido, ellos ven que su Dios es el Dios de todas las naciones. Las naciones temerán ante el nombre del Señor, y que Dios va a atender, reconstruir a Sión. Algunos de estos pasajes que yo estoy tomando, el salmista cita versículos cercanos, y de vuelta nuestra idea es: vamos a conocer el contexto para enriquecer, para entender lo que el autor de Hebreos cita.
de aquí, qué es lo que él ve, qué es lo que el Espíritu Santo le hace ver a él para citarnos, ¿no? Y de vuelta en el verso 18, que se escriba esto para las generaciones futuras, o sea, la generación es pasajera. Él reconoce que él es pasajero, pero vienen otras generaciones, pero como él ya dijo, el Señor está sobre todas las generaciones. Y bueno, aquí vemos el Señor eterno en el verso 9, desde su altísimo santuario, contempla la tierra desde los cielos. Y bueno, el verso 21, para proclamar en Sión el nombre del Señor y anunciar en Jerusalén su alabanza. Y aquí en el verso 22, una profecía. Imagínense, el salmista de vuelta parte de un pueblo que ha sido alejado, que ha sido castigado, está en ruinas, pero diciendo, cuando todos los pueblos y los reinos se reúnan para adorar al Señor. Eso es profecía, ¿no? Ver hacia adelante lo que Dios iba a hacer y que iban a hacer todos los pueblos y todos los reinos. En el curso de mi vida Dios acabó con mis fuerzas y parte de lo que el primer capítulo de Hebreos va a hablar es cómo el hombre es finito. El hombre no es lo que Dios lo creó para ser. Y aquí el curso de mi vida acabó con mis fuerzas, me redujo los días. Y verso 24, no me lleves, Dios mío, a la mitad de mi vida. Si Dios nos creó para vivir una vida eterna, acuérdense que en Génesis había el árbol de la vida, que si comían de eso iban a vivir eternamente. Era un árbol que estaba puesto ahí para comer de él. El plan de Dios era vivir siempre para el hombre, pero en vez de eso nos hemos alejado de Dios. Y como dice aquí, no me lleves, Dios, a la mitad de mi vida. Tú permaneces por todas las generaciones. Regresando dentro de eso, de la alabanza hasta el principio, que es bien importante. En el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Todos ellos se desgastarán como un vestido, y como ropa los cambiarás y los dejarás de un lado. Una parte que también Pedro habla en su epístola, pero digo, obviamente esto es para ver en Hebreos, ¿no? Pero la misma tierra, si nos vamos por ejemplo al libro de Eclesiastés, el Salomón en el libro de Eclesiastés dice, generación viene, generación va, mas la tierra permanece para siempre. El salmista aquí está diciendo, Dios, si bien la tierra al parecer a la luz de las generaciones permanece para siempre, vemos aquí en el principio tú afirmaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permanecerás. Eso que tenemos como tan permanente que son los cielos y la tierra, ellos perecerán, pero Dios es más eterno que eso. Dios va a permanecer. Todos ellos se desgastarán como un vestido y como ropa los cambiarás. Verso 27, y aquí enfatizando todo este salmo, la eternidad de Dios, la grandeza de Dios Jehová. Si bien podemos llamarle Dios de Israel, un Dios que está sobre todas las naciones, a pesar de vuelta que Israel está en ruinas, ¿verdad? Tú permaneces siempre el mismo y tus años no tienen fin. Los hijos de tus siervos se establecerán y sus descendientes habitarán en tu presencia. Entonces aquí hablando de que siempre va a haber personas habitando en la presencia de Dios. Ese es el Salmo 102. Y de vuelta, la idea es tener conocimiento del Salmo, y ya al llegar a Hebreos, vamos a ver el texto de Hebreos, pues vamos a ver específicamente el autor de Hebreos, qué parte cita y qué aplicación le da. En su momento pues vamos a hablar de eso, ¿no? Yo creo que vamos a ver la mayoría de las veces que le está dando la aplicación que el mismo contexto del Antiguo Testamento da. Vamos a ver veces donde decimos, wow, él está dando una aplicación que nosotros no vemos. Pero ahí es donde nos acordamos que el autor, al ser parte de la palabra de Dios, el libro de Hebreos, el Espíritu Santo está inspirando y puede precisamente decir, miren, este texto de aquí, aunque no quede claro en su contexto original, estaba hablando de esta verdad. Y confiamos y sabemos que eso es verdad, porque de vuelta ha sido aceptado, fue tomado como la palabra de Dios por nuestros hermanos. Desde un principio Dios le dio ese testimonio. Y como yo decía hace 15 días, el libro de Hebreos, por su relación tan cercana al Antiguo Testamento,
aunque dijéramos, una vez que leemos el libro, si hay gente que dice, no, ese es un autor desconocido, no lo aceptamos, pero los argumentos que hace del Antiguo Testamento siguen siendo válidos, aunque en cierta forma desapareciéramos el libro de Hebreos. Bueno, pero tiene una enseñanza. No estoy a favor de desaparecerlo, estoy tratando de subrayar su grandeza, como pues el unir, el basarse en los escritos del Antiguo Testamento. Bien, vamos a ver este Salmo 110 y en este caso nos vamos a hacer un poco diferente, porque este Salmo lo usan varios, está citado varias veces en el Nuevo Testamento, así que pues queremos mostrar inclusive también en el Antiguo Testamento donde está este versículo, perdón, ahí esto en pantalla para dejarlo más claro en la pantalla. Y es un salmo clave, y sí voy a tomar un poco de tiempo explicándolo. Salmo 110. De hecho, el salmo es corto, tenemos aquí 7 versículos, y si no me equivoco, es solamente de 7 versículos el salmo. Salmo 110. Así dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Porque que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas en el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Muy bien. Salmo 110. Es un salmo clave. Vamos a ver más adelante que mismo Jesucristo lo cita. Pero el versículo 1 viene siendo clave, y no tengo aquí en pantalla los que quieran profundizar un poco más. Tenemos aquí: así dijo el Señor a mi Señor. Esta primera palabra, Señor, es el nombre propio de Dios. Así dijo el Señor, podremos decir el Señor Dios o Jehová, a mi Señor. La segunda palabra es a mí, a la persona Señor, en el sentido no necesariamente de Dios. Una persona que está arriba, como podríamos ser un señor de una empresa, un señor de una gran casa, un señor como un rey humano. Pero entonces, así dijo el Señor, Dios, Jehová, a mi Señor. ¿Y qué es lo que le dijo? O sea, que es importante notar, sobre todo si van a compartir esto con algún judío y se ponen en los detalles. Es importante ese primer detalle. Entonces, Dios que le dice a un Señor, que precisamente de lo que se trata aquí es identificar quién es ese Señor. Jesús, vamos a ver más adelante, que lo deja como pregunta, como duda para los fariseos. Pero entonces Dios le dice a mi Señor, a un Señor de él: siéntate a mi derecha. Okay. Siéntate a mi derecha. Okay. Vamos a brincar hacia adelante y ver, porque en el mismo Salmo más adelante, en el verso 5 dice: el Señor está a tu mano derecha. Okay. 2 manos derechas aquí. Vamos a ver, si nosotros estudiáramos esto de mano derecha en el Antiguo Testamento, el que está a tu mano derecha habla muchas veces de que Israel o los creyentes tienen a su mano derecha a Dios. ¿Okay? Eso no es decir yo soy más grande que Dios, sino decir Él está ahí ayudándome, Él está ahí apoyándome, Él está ahí
pues llevando realmente soberanamente mi vida, podríamos decir. El Señor está a tu mano derecha, ¿ok? La mano derecha de uno. Pero aquí es Dios Jehová que le dice al otro Señor, siéntate a mi derecha. Y si no me equivoco, solo a lo mucho hay 3 veces en el Antiguo Testamento que hay esta expresión. Por lo menos en los Salmos hay una vez más. Y cada uno podremos ver que tiene un contexto mesiánico, un contexto del que gobierna junto con Dios. Entonces, siéntate a mi derecha. ¿Sí? Imagínense, si el pueblo de Israel y un creyente tiene a Dios a su derecha como apoyo, como el que fortalece, Dios a quien le dice, siéntate a mi derecha. ¿Okay? Siéntate a mi derecha, a la derecha de Dios. ¿Okay? No es totalmente espacial, de espacios, en el sentido de decir, Dios está a la derecha de Israel y quién está a su derecha. No hagamos tratar de ser ese enlace, pero Dios dice, siéntate a mi derecha. ¿Okay? Dios le da un lugar. Siéntate a mi derecha, un lugar de honor. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Okay? El que está a la derecha, y esto es importante en entender el versículo y la aplicación. Nosotros entendemos que este Señor, segundo, es el mismo Señor Jesús, el mismo Mesías. ¿Okay? Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Algo interesante aquí es que los judíos, si hablamos con muchos de ellos, tienen la idea de que Jesús no puede ser el Mesías porque no fue sumamente triunfante, nosotros como cristianos diríamos, en su primera venida. ¿Okay? Y ellos por eso dicen, él fue pues un profeta de esto, pero él no quitó el dominio de los romanos, él no conquistó a todas las naciones. Entonces este Señor, Jesús, no puede ser el Mesías. Viendo este salmo, hay un Señor, ¿okay? Un gran Señor, sin el título de Dios. Aquí no estoy diciendo que no es Dios, pero simplemente la palabra que se usa es Señor. Pero Dios Jehová, Dios le dice, siéntate a mi derecha. Pero hay un periodo de tiempo. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos. Bueno, hay un estado que va a cambiar. Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Este Señor que se sienta, que es llamado a sentarse, que es indicado que se debe sentar a la derecha de Dios, tiene enemigos. Tiene enemigos, y tiene enemigos que pues ahorita no son enemigos sujetos, no son enemigos necesariamente conquistados. Y por eso dice, siéntate a mi derecha hasta, o sea, un periodo de tiempo, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Okay? Lo interesante aquí es tus enemigos, son enemigos de este Señor que se sienta a la derecha. Y los va a poner por estrado de pies, no dice de mis pies, sino de tus pies. Tú estás sentado a mi derecha, derecha de Dios, a la mano derecha de Dios. Acuérdense que probablemente este era el tipo de cosas que si se decían, pues iban a apedrear a la persona que los decía, porque decían, tú siendo hombre, te haces igual que Dios. Creo que vimos ese texto en la introducción, en otro contexto. Pero seguramente aquí voy a sentarme a la derecha de Dios. ¿Quién crees que eres que te vas a sentar a la derecha de Dios? Pero aquí la palabra de Dios está diciendo que Dios tiene una persona, un Señor que dice, siéntate a mi derecha. Este Señor tiene enemigos, pero esos enemigos van a ser, hay un tiempo en el que no van a ser, pero hay un tiempo que llega a un fin, y después de que ese tiempo, hasta que llega a su fin, los enemigos van a ser por estrado de sus pies. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Vemos la palabra cetro era como una vara con la que gobernaban de tu reinado. Que el Señor extienda desde Sión el poder de tu cetro, de tu reino, de tu dominio.
Entonces hay un rey aquí. Algunos pasajes que vimos en el Antiguo Testamento, veíamos a David, veíamos a algunos textos que se referían seguramente a Salomón, su hijo. Podemos ver muchos otros reyes o muchos otros que tienen un cetro, pero aquí entendemos que el que se va a sentar a la derecha de Dios tiene un cetro, tiene un reino, y domina tú en medio de tus enemigos. ¿Okay? Entonces de vuelta está este Señor, que entendemos que es nada menos que el mismo Señor Jesucristo, tiene enemigos, pero Él va a dominar sobre esos enemigos. Verso 3 es interesante, y de vuelta viendo el contexto, si no me equivoco, Jesús va a citar Salmo 110:1. El autor de Hebreos va a citar el versículo 1 y 2, pero de vuelta estamos viendo el contexto para tener mejor idea. Entonces el versículo 3 es: tus tropas estarán dispuestas el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Entonces hay enemigos que tienen que ser puestos por estrado de tus pies. Esta persona que se va a sentar a la derecha tiene tropas. Hay un día de batalla. Las tropas están ordenadas en santa majestad. Y ahí prácticamente de vuelta, entendiendo que tanto Jesús como el autor de Hebreos aplica esto al mismo Jesucristo como Mesías, pues aquí podemos ver cuadros de Apocalipsis donde Dios viene con un ejército a pelear contra sus enemigos. ¿Okay? Y bueno, me saldría yo de contexto si hablo de por qué y qué significa ese pleito contra los enemigos. Tus tropas estarán dispuestas en el día de la batalla, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. Y el verso 4: el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí de vuelta, el Señor es Dios Señor. Okay, la palabra formal de Dios, lo pueden checar en las palabras originales sin conocerlos, pero si hacen referencia van a decir, pues es esta palabra, y es lo que significa, ¿no? El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Este Señor que dice, siéntate a mi derecha, este Señor en el verso 2 habla de un cetro. Este Señor en el versículo 2, al hablar de cetro, está hablando de un rey. Al hablar en versículo 3 de tropas dispuestas para batallas, que son tus tropas, es un rey con tropas que va a batallar. Pero adicional a ser rey, con esto que entramos en el versículo 4, el Señor ha jurado y no cambiará de parecer. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Okay? Sabemos que el sacerdocio, y de vuelta no quiero adelantar mucho lo de Hebreos, pero este es un sacerdocio, cabe señalar, no es el sacerdocio de Aarón, de los levitas, es un sacerdocio de Melquisedec. Podrían preguntar quién es Melquisedec, y en su momento vamos a ver el texto en Hebreos, en Génesis, creo que es Génesis capítulo 14, si no me falla la memoria. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos un cuadro aquí donde es rey, porque tiene cetro, tiene tropas, va a reinar sobre sus enemigos inclusive, pero a la vez es sacerdote. ¿Okay? Una cosa interesante, si leemos la historia del Antiguo Testamento, repasamos esos textos, es la relación rey-sacerdote. Varios reyes en varios momentos se meten en problemas porque se sienten tan rey, tan encima de todo, que de repente quieren ejercer los oficios de sacerdote. Me acuerdo el más reciente que estaba yo leyendo, le da lepra y ya no puede prácticamente estar reinando porque tiene lepra. Dios los castiga cuando quieren ellos ser
sacerdote. Era una forma en que Dios divide lo que va a ser y da, en este caso, si nos vamos muy atrás, a Moisés el ser líder político y a Aarón ser sacerdote. En raras ocasiones se combinan. En raras ocasiones se combinan. Quizás más que sacerdocio, hay lugares donde sí propiamente, creo que, si no me equivoco, y perdón si me falla la memoria, pero creo que Moisés ofrece sacrificios al inaugurar el sistema de la ley del tabernáculo. Salomón ofrece sacrificios, de vuelta, no en el templo, no como sacerdote. Hay algunos momentos donde se ofrecen sacrificios y está bien con Dios, pero en general una cosa es ser rey y otra cosa es ser sacerdote. Pero el Señor ha jurado y no cambiará de parecer: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Okay. Y verso 5, el Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Entonces vemos que este rey está sobre reyes. Cabe señalar que en la historia de Israel Dios aplastó a muchos reyes bajo diversos reyes de Israel. Pero aquí dice: el Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Okay. No de tu ira, sino su ira. Los que estuvieron presentes en el libro de Romanos, estuvimos ahí. Acumulas para ti, atesoras para ti ira para el día de la ira y la manifestación de la ira de Dios. Aquí está hablando de un día de ira, de su ira, de ira del Señor. Entonces el Señor está a tu mano derecha, aplastará a los reyes en el día de su ira. Entonces, bastante profecía aquí, si entendemos, y debemos de entender que esto está hablando del mismo Jesucristo. Pero Él aplastará a los reyes en el día de su ira. Juzgará a las naciones y amontonará cadáveres. Aplastará cabezas en toda la tierra. Okay. Juzgará, de vuelta, se antoja leerlo y entenderlo como la persona de Jesús, pero de vuelta, si entendemos lo que está diciendo, que es Dios con su mano derecha a Jesucristo, entonces no hay mucha necesidad de distinguir o preocuparnos: es uno o es el otro, es un solo Dios. Pero Él va a juzgar a las naciones y amontonar cadáveres. Lenguaje fuerte esto de amontonar cadáveres. Pero hermanos, queremos ser muy, ¿cómo les puedo decir?, muy humanistas y el valor de los seres humanos. Pero el hombre en rebeldía a Dios no tiene valor. El hombre es mortal. Que ya estamos muertos espiritualmente delante de Dios. Si no vamos a Dios y recibimos un nuevo nacimiento, somos un montón de cadáveres, somos un montón de cuerpos. El mensaje fuerte de la Biblia, que de vuelta hoy en día cambiamos el mensaje del Evangelio, lo hemos cambiado, lo presentamos muy diferente, no tan bíblicamente, porque venimos y decimos: pues Dios te ama y Él quiere lo mejor para tu vida. Si no te arrepientas, si no eres hijo de Dios, viene un día de la ira y Él va a amontonar cadáveres, aplastará cabezas en toda la tierra. Yo se los digo porque es lo que dice la palabra, y aunque está fuerte, pues es lo que dice la palabra. Y el verso 7, quizás, por lo menos yo no lo he visto, beberá de un arroyo junto al camino y por lo tanto cobrará nuevas fuerzas. Quizás esa parte habría que allá llegar al cielo y decir: a ver, Señor, ¿qué era lo que dice el versículo 7? Entonces, Salmo 110, un salmo clave. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo, aquí les hago un paréntesis, porque habíamos hablado de que íbamos a ver los textos del Antiguo Testamento para entender Hebreos. Muy bien, pero para entender y apreciar la importancia de Salmo 110, es importante ver este texto en Mateo del Señor Jesucristo. Mateo capítulo 22, versículo 41. Si leemos, si no me equivoco, el contexto de Mateo 22, hay una serie de personas que llegaban a Jesús y le hacían preguntas difíciles,
como que se pusieron de acuerdo, yo creo, y dijeron, no, ahora sí, vamos, primero tú, luego yo, y entre todos lo tumbamos, entre todos lo confundimos, entre todos hacemos que responda mal, y vemos ahí preguntas clásicas que le hicieron a Jesucristo para ver si lo hace, para, como decía la Biblia ahí, para tentarlo, ¿no? Pero después de todas esas preguntas, Jesús dice, ok, muy bien. Mientras estaban reunidos los fariseos, Jesús les preguntó. O sea, ustedes me han hecho todas esas preguntas. Ahora, ahí les va. Jesús les preguntó, ¿qué piensan ustedes acerca del Cristo? ¿De quién es hijo? O sea, ellos sabían y esperaban un Cristo, un Mesías. ¿De quién es hijo? Y ellos dijeron, de David, le respondieron ellos. Es hijo de David. Y Jesús entonces, con esa respuesta de ellos, en el verso 43, le dice, entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Si David le llama Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? Nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y desde ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. Entonces vemos aquí los fariseos en el verso 41. Les hace esta pregunta. Los fariseos creían que debía venir un Cristo. Y creían que ese Cristo iba a ser el hijo de David. Cabe señalar en ese momento, tenemos por ahí la genealogía, Jesús es hijo de David. Pero Jesús, la pregunta que les hace y cita el Salmo 110, es cómo es que puede ser más que hijo de David. Y de vuelta en algunos textos que vimos hace 15 días, queda claro porque vemos que Dios le está le está hablando a David. David dice, yo me voy a acabar, ¿qué va a ser de mi trono? Y Dios le dice, voy a poner un descendiente tuyo sobre el trono, pero su reinado va a ser eterno. Y David podría decir, ¿por qué el de él y no el mío? ¿No? Entonces aquí podemos ver, yendo más allá, que Jesús le dice, ¿cómo es que David, y vamos a ver ahorita hablando por el Espíritu, pero cómo es que a David lo llama Señor? Y de vuelta, si regresamos al Salmo 110, así dijo el Señor a mi Señor. Aquí hay algunos judíos tratarían de interpretar el versículo 1 de Salmo 110, que ese segundo Señor es el rey David. ¿Ok? Pero Jesús dice, no, esto es el rey David escribiendo acerca de alguien. Y él dice, así dijo el Señor a mi Señor. Entonces por eso Jesús en su pregunta dice, ¿cómo es que David lo llama Señor? Si es su hijo, si fuera una descendencia meramente humana, pues el bisabuelo, el gran rey David, pues sería el mandamás y el gran rey, y el descendiente no sería Señor. Entonces Jesús se los pone como un dilema, no como un dilema para dejarles como ellos una prueba de una pregunta que no saben contestar, sino Jesús está tratando de decir, como él dijo en otra parte, escudriña las Escrituras, como tú crees, ellos te hablan de la vida eterna. Y ellos creían, tanto Jesús como los fariseos, creían en las Escrituras, nos hablan la verdad acerca del Cristo, cómo iba a venir y cómo es. Entonces, ¿cómo es que David, hablando por el Espíritu, lo llama Señor? ¿Okay? Es lo que pregunta Jesús. Y Jesús cita Salmo 110, verso 1. Y la primera parte, verso 1. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Okay? Entonces él dice, es David escribiendo el Salmo, y al hablar, Señor número 1, como dije, es Dios Todopoderoso. ¿Okay? Dijo el Señor a mi Señor, y el Señor número 2 es el Cristo, entendían ellos. Ahora hay judíos hoy en día que dicen, no, eso no se refiere al Cristo, entonces habría que decirles, así como Jesús pone el dilema, entonces ¿a quién se refiere? ¿No?
a quién se refiere, ¿no? David, el rey David se sentó a la derecha de Dios, el rey David que mató a Usías y tomó su esposa por mujer, el rey David que tenía las manos llenas de violencia y Dios no le permitió hacer su tabernáculo, su templo, ese va a sentarse a la derecha de Dios. O sea, no hay otra explicación posible en el Salmo 110. Y eso es lo que yo estoy tratando de enfatizar aquí, que apreciemos ese Salmo tal como es para luego. Ahorita estamos viendo el argumento de Jesús, pero para entrar al argumento de Hebreos sobre este texto, que es un versículo clave. Entonces, bueno, hemos cubierto cómo es que le llama Señor, y el dilema que Jesús les pone en el 45 es: si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? Y con esta pregunta el resultado, versículo 46, dice: nadie pudo responderle ni una sola palabra. Y de ese día ninguno se atrevía a hacerle más preguntas. La serie de preguntas, él les hace una sola pregunta y con eso dicen: no, ¿saben qué? Mejor no le entramos. Mejor no vamos a poder aquí dar a una pregunta que lo haga caer. Dentro de este pasaje de Mateo, ya que estamos ahí, y también se aplica a Hebreos, y algo que nosotros como pueblo, que nos llamamos pueblo cristiano hoy en día, está demasiado extendido, que tratamos las escrituras como si fuera, bueno, perdón que lo diga así, para algunos su caja de dinero. A ver, ¿qué voy ahí para que me den dinero? ¿Qué saco para que me den dinero? Perdón que sea yo tan fuerte, pero ese es para mucha gente. Otros en su ignorancia, en su celo, en no estudiar por sí mismos la palabra, sino irse con la corriente de los demás, pues tienen otros conceptos. Pero ¿cómo debemos de manejar la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Cómo debemos de manejarlo? Y aquí tenemos a Jesús tratando, manejando, exponiendo, casi podríamos decir enseñando o predicando sobre un texto del Antiguo Testamento. Debemos de aprender de ello. Pero antes que eso, en el verso 43 debemos ver una frase que no le he comentado todavía. Mateo 22, 43. Y entonces, ¿cómo es que David, y lo tenemos bien bonito en español con comas que no existen en el griego, pero hablando por el Espíritu? O sea, aquí Jesús está diciendo: David escribió salmos. El Salmo 110, si bien la pluma y la persona que lo escribe es David, okay, sí, hablando por el Espíritu lo llama Señor, pero es él hablando por el Espíritu. Aquí Jesús está afirmando la inspiración, la autoría del Espíritu a los textos de la Escritura. Hablando por el Espíritu lo afirma, lo llama Señor. Entonces Jesús, al acercarse a las Escrituras, aunque es un salmo, y hay gente que dice hay que ver el tipo de literatura, si es un salmo pues es como un poema y no lo tomes muy en serio, pero Jesús sí lo toma muy en serio este salmo, y está diciendo, él habla por el Espíritu y le llama Señor. Él afirma, y tenemos el versículo. Ahora, Jesús en el verso 45, o sea, el verso 44 es citar el texto. El verso 43 enfatiza una sola palabra, Señor. ¿Okay? Enfatiza esa palabra y usa el sentido de esa palabra. O sea, la definición que toda la gente en ese entonces tenía de la palabra Señor. Y Jesús dice, no dice, es que esta palabra significa, no, sino el Espíritu habló. Y el Espíritu usó una palabra, podría decir yo, en lenguaje humano, en su definición normal de las personas, y con eso comunica una verdad espiritual. Eso es importante, porque hay gente que dice, no, hermanos, aquí debemos de entender que esto representa, y ya inventan su propio mensaje. Pero aquí Jesús, aunque Él es Dios y bien es el que sí podría inventar sus propios mensajes si se tratara de eso. Pero aquí Jesús dice, Jesús usa la palabra Señor y dice, ¿cómo es que usa esa palabra Señor? Se apega a la definición de la palabra Señor. Y en el 45 queda claro esa definición, porque si David lo llama Señor, ¿cómo puede ser entonces su hijo? Entonces, Jesús aquí está usando, es decir, como una persona le dice a su hijo que Él es el Señor.
si Él es su hijo. Si hay una relación padre-hijo, bisabuelo-hijo, gran rey, el que consolida y hace grande el reino, contra un rey que sigue dentro de los muchos reyes, ¿cómo es que le dice Señor? ¿Cómo puede ser su hijo? Entonces Jesús mismo, con esto podemos entender que está diciendo lo que siempre, si vemos el evangelio acerca de Jesús, una de las cosas que podemos ver y apreciar es que llegaban en varias ocasiones, llegaban a Jesús y decían: si eres el Mesías, dinos que eres el Mesías. Y en una parte me acuerdo que él dice: ya se los he dicho y no entienden. Pero Jesús, su respuesta era decir: yo soy el Hijo de Dios. O sea, él no los dejaba con la verdad, por decirlo así, a medias, decir: yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, sí, el Cristo. Pero él decía: no, yo soy el Hijo de Dios. Y ellos decían: no, no puede ser. Con este versículo él está diciendo: ¿saben qué? El Hijo de David es mucho más que el Mesías, el Rey prometido. Hijo de David es mucho más que un simple y mero hijo de David. Ahora, tenemos entonces ejemplo aquí de cómo Jesús maneja, por llamarle de alguna forma, cómo expone, cómo nos invita a los escuchantes de en ese entonces, a los que ahora leemos la Biblia, a conocer la palabra, a interpretar la palabra, fijarnos en las definiciones, fijarnos en las palabras, ¿ok? No es espiritualizarlo, no es decir: es que esto simboliza, no, nada de eso. Entonces, estoy extendiendo la exposición del Salmo 110, pero creo que tiene importancia por las razones que pues les he venido diciendo. Ahora, al llegar a Hebreos, vamos a ver cómo el autor de Hebreos trata este versículo, estos versículos del Salmo 110, y vamos a entender más cómo yo debo de manejar, y cómo, si yo voy a estar bajo la enseñanza de alguien de la palabra, cómo deben de ellos manejar las escrituras. Bien, Marcos capítulo 12, y pongo, este es otro evangelio, y es otro, podemos ver aquí por el contexto que Jesús usa este mismo texto de Salmo 110 verso 1 en otra ocasión. Por eso la importancia del Salmo 110. Podemos ver que Jesús lo citó en más de una ocasión. Marcos capítulo 12 versículo 35, enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? En el contexto que vimos en Mateo, él a los mismos escribas les pregunta. Aquí él ya no está frente a un grupo principalmente de fariseos. Bueno, inclusive aquí está, dice escribas, y los otros eran fariseos. Pero dice, enseñando a Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dijo por el Espíritu Santo, otra vez la inspiración por el Espíritu Santo del Salmo 110 de las Escrituras: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y Jesús, su lógica otra vez y su exposición del texto es: David mismo lo llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? David mismo lo llama Señor, ¿cómo pues es su hijo? De vuelta, las palabras, el contexto no le da otro giro al sentido de las palabras, no le da otro giro a lo que es tener un hijo, al ser rey. Y bueno, aquí termina diciendo: y gran multitud del pueblo lo oía de buena gana, ¿no? Entonces Jesús, usando el Salmo 110 en dos ocasiones diferentes. El autor de Hebreos va a usar Salmo 110, pero va a usar versículo 1 y además versículo 4, que es parte, como vimos, del mismo Salmo. Ya vimos la unidad de ese Salmo, con uno como rey, como siéntate aquí hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, y luego habla de ser sacerdote, y luego habla de un gran día de la ira donde Dios va a estar a su mano y toda la gente va a estar sujeto a él. Entonces hay una unidad del versículo 4 con el versículo 1, pero bueno, ya lo veremos en Hebreos. Pero por eso hemos estudiado ese Salmo. Si tienen dudas, pues los invito a que lo lean, mediten, estudien también por su cuenta. Salmos 91, estamos avanzando. El que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso.
Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectará. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Aplastarás al león y la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él se acogió a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en los momentos de angustia. Lo libraré y lo llenaré de honores, lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Bien. Todo el Salmo estamos viendo en este caso, de vuelta, son pocos versículos que se van a citar de aquí. Pero el verso 1 de Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, de vuelta usando esa misma interpretación que veíamos, ¿quién es el que habita al abrigo del Altísimo? Pues todos los que quieren, todos los que se allegan a Dios y dicen, Señor, quiero quiero acogerme a la sombra tuya como Dios Todopoderoso. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. O sea, el salmista dice, yo le digo, solo Él puede librarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas. Es un salmo que habla de como el hombre, todos los hombres que quieran acercarse a Dios tienen esa protección y cuidado de parte de Dios Todopoderoso, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. Su verdad será tu escudo y tu baluarte. Y si no me equivoco, este texto este pasaje lo van a aplicar al hombre en general y en particular a Jesucristo, ¿no? No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se acheca en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Y bueno, aquí el versículo probablemente, un pensamiento favorito de David, seguramente como soldado, como guerrero, podrán caer 1000 a tu izquierda y 10.000 a tu derecha, pero a ti no te afectarán. No tendrás más que abrir bien los ojos para ver a los impíos recibir su merecido. Pues ya que has puesto al Señor por tu refugio y al Altísimo por tu protección, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Y bueno, verso 11, y vamos a recordar el contexto de ese versículo, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. ¿Okay? Y el autor, bueno, más que el autor, si nos regresamos a Mateo capítulo 4, creo que es el 4, la tentación de Jesús, el diablo llega a Jesús y lo tienta con este versículo 11, porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. Entonces esto va a ser en el capítulo 1 de Hebreos el autor va a hablar de cuál es la relación con Jesucristo con los ángeles. ¿Es menos que un ángel? Como creo que hay algunos testigos de Jehová que creen que Jesucristo era el arcángel Miguel o es el arcángel Miguel. ¿Es solamente un ángel? Y aquí podemos ver que habla de Él ordenar que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos. El diablo, al tentar a Jesús en Mateo capítulo 4, tomó este versículo como aplicándose o él lo aplicó concretamente a la persona de Jesús, cuando él quería tratar de que lo obedeciera brincándose del templo, ¿no? Para ver cómo los ángeles lo iban a proteger. Pero de vuelta es importante, y esto lo vamos a ver, lo vemos muy común en el Antiguo Testamento. Tiene una definición en el momento actual y luego a veces se pasa de esa definición
y ya está hablando en forma profética y va más allá de la vivencia que se está relatando en ese momento, y se aplica en este caso al Mesías, y cómo los ángeles lo van a cuidar en todos sus caminos. Con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Los que son amantes de la terminación larga de Mateo capítulo 15, que no está en los manuscritos más antiguos, pero a algunos les gusta, pues aquí tenemos un trasfondo. Salmos 91: aplastarás al león y a la víbora, hollarás fieras y serpientes. Yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. ¿Okay? Entonces, esto hablando del que dice aquí, el que habita al abrigo del Altísimo. Pero de vuelta, la parte anterior, el autor de Hebreos lo va a tomar como aplicándose concretamente a la persona de Jesús, o especialmente a la persona de Jesús. Y quizás este versículo también: yo lo libraré porque él se acoge a mí, lo protegeré porque reconoce mi nombre. Él me invocará y yo le responderé. Él me invocará y yo le responderé. Estaré con él en momentos de angustia, lo libraré y lo llenaré de honores. Lo colmaré con muchos años de vida y le haré gozar de mi salvación. Él me invocará y yo lo responderé. Qué promesa tan bonita para todos los que hemos invocado el nombre del Señor de corazón y verdaderamente. Lo libraré y lo llenaré de honores, y lo colmaré con muchos años de vida. Entonces, bueno, hermanos, con esto son los versículos del Antiguo Testamento, los pasajes del Antiguo Testamento, que yo quería que conociéramos, que comentáramos en su contexto. De vuelta, nos metimos un poco en el 110 con la aplicación que le da a Jesús. Creo que es bueno. Y ahora nada más voy a leer los primeros versículos de Hebreos. Es el arranque oficial, pero Dios mediante, la semana que entra ya empezaremos con Hebreos, comentando sin necesidad de reconocer y ver, de regresar y ver en detalle los versículos del Antiguo Testamento, ya habiéndolos conocidos. Pero entonces con esto llegamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1, y me gusta mucho. Bueno, espero que al igual que me gusta mucho a mí, también les guste a ustedes. No solamente este libro, pero muchos libros. Pero es muy bello, muchos libros de la Biblia. Pero es muy bello cómo empieza Dios. Con Dios empieza. Que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. El Dios de la Biblia, el Dios al que el autor de Hebreos hace referencia, es un Dios que habla al hombre. Hemos hablado en Romanos, ¿se acuerdan la palabra clave que tenemos? Ya reveló, se revela, revela, revela. Y aquí en vez de decir revela, simplemente dice Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados. Habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. Entonces Dios hablaba, pero hablaba por medio de los profetas. Hablaba de varias maneras, y me voy a permitir mencionar algunos específicamente la semana que entra. A los profetas, pero les hacía hacer prácticamente, no tenían ellos PowerPoint y cosas para hacer videos y todo. Muchas veces ellos mismos eran como que un audiovisual, o eran una lección visual de lo que Dios les estaba tratando de decir, o Él les decía que actuaran una cosa que era una representación visual. Habló de varias maneras. Vamos a enriquecer eso, Dios mediante, en la próxima clase. Pero en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Okay? Entonces, ese es el resumen, esa es la introducción del libro de Hebreos. Dios antes habló por los profetas y habló de muchas formas, pero ahora, en estos días finales, nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, el libro de Hebreos es ¿qué nos habla el Hijo? ¿Qué habla Dios a través de Jesucristo? Es lo que basa aquí. Cabe señalar, adelantándome un poquito, bueno, ya estamos aquí para empezar, pero cabe señalar que desde que dice ha hablado por medio de su Hijo,
y lo que sigue en el mismo versículo, a este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo todo el universo. Tenemos, yo voy a llamarle un paréntesis, tenemos un espacio de aquí hasta el final del capítulo 1, donde el autor de Hebreos habla de ese hijo y quién es ese hijo y cuál es el lugar del hijo y por qué es más grande que los ángeles y por qué es más grande que Moisés, etcétera, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el primer capítulo, y de ahí va a ser la utilidad de muchos de los pasajes que hemos visto en el Antiguo.